Acudo a ti bajo el abrigo del Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. También pues los hermanos que nos escuchan a través del internet, que sean bienvenidos, y estamos contentos en esta mañana porque Dios nos permite una vez más venir, poder reunirnos y escuchar lo que Él ya ha hablado a través de nuestro profeta. Porque pues la enseñanza de nosotros no venimos, ¿verdad?, a leer una porción de la Escritura y a venir a inventar lo que nosotros sabemos. No, sino que venimos a decir lo que ya el Espíritu Santo dijo a través de lo que dijo a través del profeta. Así que pues le damos gracias al Señor y vamos a estar dando el inicio. Mi tema es identificando a Jesús hoy, y vamos a estar leyendo primero, vámonos a Mateo 16. Vamos a Mateo 16, versículo del 1 al 3. Dice así: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Arreboles es una condición rojiza que tiene el cielo. Entonces dice, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Vámonos a Lucas 11, del verso 37 al 40. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Dice, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, venimos en esta mañana, Señor, dándote las gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Danos la oportunidad de venir a escuchar lo que dijiste a través de nuestro profeta, Señor, lo que el Espíritu Santo dijo para este tiempo, Señor. Venimos a pedirte por cada uno, Padre, de nosotros los que estamos aquí, Señor, también como los que están en sus casas escuchándonos, Señor, de que el servicio, Señor, pueda ser de bendición, Señor, y pidiéndote que me ayudes a mí, Señor, como dijo el hermano, que yo voy a estar leyendo los extractos, Señor. No permitas, Señor, que yo diga algo errado, Señor, sino que solamente lo que ya tu mensajero ha dicho, Padre. Gracias, Señor, lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, pueden sentarse, hermano. En esta mañana vamos a estar leyendo el mensaje, las realidades infalibles del Dios vivo. De ese mensaje saqué la mayoría de extractos, y si cambio yo les aviso ahí, para los que van anotando cuál es el mensaje y el extracto que estoy dando. Así que vamos a comenzar y vamos a leer en el párrafo 64 de las realidades infalibles del Dios vivo. Dice, en los días que Él estuvo aquí en la tierra, pues hablando de Jesús, en los días que Él estuvo aquí en la tierra, una de las razones por la que ellos no pudieron recibir a Jesús de Nazaret y creerle y obtener su liberación fue porque era demasiado inusual para ellos. ¿Verdad? Nosotros sabemos que desde el nacimiento de Jesús, eso había sido inusual para toda la gente. Porque ¿cómo empezó? Empezó con una profecía, ¿verdad? Mucho tiempo atrás de que Él naciera, diciéndole, una virgen va a concebir. Nunca se había visto eso.
Entonces, para empezar, la manera que él iba a venir era inusual para la gente. No iban a creerlo tan fácilmente. La otra, la manera que él nació. Muchas personas, pues muchos de ese tiempo, o la mayoría, por decirlo así, ellos creían que iban a nacer de una manera diferente Jesús, ¿va? Sino que iba a venir, tal vez iba a nacer ahí entre el círculo de los más grandes, de todos los sacerdotes y todo eso. Pero no, ¿qué pasó? Vino Jesús y nació allá con los animales. Nació en un lugar que jamás iban a imaginar que iba a nacer. Y ese era Dios, desde el principio era manifestándose en simplicidad. Porque la gente no se iba a imaginar que de ahí iba a venir el gran Mesías, ¿verdad? Entonces dice, fue porque era demasiado inusual para ellos. Así fue, dice, Él trajo su liberación. Pero liberación de qué iban a traer, si ahí había mucha gente, grandes religiosos que creían la palabra del gran profeta Moisés, ¿verdad? Pero dice, Él trajo su liberación. Dios les había enviado liberación y les fue tan inusual que ellos no quisieron aceptarla, porque no vino de una forma en la que están acostumbrados a recibir la religión. Ese es el detalle, que uno en la mente se hace la forma que uno quiere recibir todo, ¿verdad? Ellos tenían de su manera que Jesús iba a venir. Pero aquí no es la manera de uno la que cuenta, sino que es lo que Dios está poniendo para hacer. Vamos a ir a una escritura, vamos a ir a San Juan 8. San Juan 8, 31 en adelante. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Pero pongámonos en los zapatos de ellos, pongámonos en los zapatos de ese tiempo, porque nosotros podemos venir y decir, nosotros sí creemos a Jesús, ¿verdad? Pero vámonos allá al tiempo de ellos y pongámonos a pensar que venga un hombrecito así, sencillito, que quién iba a creer que era Dios ahí morando. Entonces, y que ven y que les dice, ¿cómo les dice? Dice, si nosotros permanecieres en mi palabra, le está diciendo en la palabra de Él. Pongámonos en eso, porque imagínense, aquí cómo sería con nosotros, ¿verdad? Imagínense con el pastor. Él nos dice, permaneced en mi palabra. ¿Qué vamos a pensar nosotros? No, hombre, este es un hombre, va. Y este hombre, ¿qué me viene a decir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues era lo mismo en ese tiempo. Un hombre común y corriente diciéndole lo que tenían que hacer a la gente. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Como quien dice, nosotros venimos de los grandes, porque Abraham fue uno de los grandes en esos tiempos, ¿va? Nosotros venimos de los grandes, ¿y qué nos vas a venir a decir, va? Le dicen a él. No, y le dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Mas Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Jesús estaba viendo las intenciones que tenía en el corazón de esa gente. Porque se mostraban de una manera bien religiosa, bien así, bien caché, como decimos. Una persona que no hace daño, que no hace nada, pero lo que había por dentro de ellos, eso era lo que él estaba viendo. Dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué? Porque ellos tenían su manera de pensar.
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No oyó a Jehová Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Como quien dice, tirándole a Elba, tirándole a Jesús, diciéndole, no, vos sos hijos de fornicación. Ellos ahí, estos fariseos. Un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, imagínense, va, como la gente tiene el concepto de Jesús, que no les decía nada fuerte a la gente, a los religiosos de ese tiempo. Y oiga lo que le dice. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, y oiga lo que les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Imagínense lo que les estaba diciendo él. Imagine que alguien nos viniera a decir eso. Ustedes no son de Dios, ustedes son hijos del diablo. Usted piensa que van a decir, no, él sí es hijo de Dios y nosotros sí somos hijos del diablo. Nadie va a decir eso. Vamos a leer en el párrafo 68 del mismo mensaje. Dice, ellos tenían todos sus credos denominacionales, y los fariseos y los saduceos, y a los herodianos y lo que fuera, todas las diferentes formas y sectas religiosas. Y cada una tenía la suya, que no creía en la resurrección, ni en el ángel o el espíritu. La otra creía en ambas, en la resurrección, en el ángel y en el espíritu. Otra creía en lavarse las manos de cierta manera y en la manera de hacerlo. Pues es igual que hoy, cada quien cree lo que quiere. Pero como nos decía el pastor en una predicación, aquí no es una revelación colectiva, ¿va? Que va a venir de un lado aquí, de esta manera aquí. No, es una sola revelación la que viene a nosotros. Entonces aquí unos dicen creer el regreso, otros dicen que no lo creen. Entonces era lo mismo en ese tiempo. Dice, es igual como hoy en día. Dice, Cristo podría venir, algo así. Bueno, dice, la gente con gusto le recibiría. Porque ya es historia. Porque ya está escrito lo que Jesús hizo y quién era Jesús. De esa manera, pienso, es fácil creer, ¿va? Es fácil creer. Pero, ¿cómo lo creeríamos hoy? Es el problema. Como dije, vámonos para allá atrás y veamos al hombrecito sencillo y creámosle al hombrecito ahí. Dice, párrafo 70, pero cuando Él viene en su poder de resurrección para hacer que la gente viva y actúe y se comporte y para cambiar todas sus actitudes. ¿No vino Él en el poder de su resurrección? Él vino así. ¿Cuál es el poder de su resurrección? Es el profeta, Dios en Él. ¿Vino qué? A reprender a la gente. Primero vino a tirar la carnada, darle sanidad, hacer obras para que la gente llegara, pero cuando ya viene con la otra fase de su ministerio, viene a reprender a la gente, viene a discernir los pensamientos, a ver lo que la gente
en realidad es por dentro, viene a regañarlos, por decirlo así, viene a darles duro, viene a decirle cambien sus actitudes, pero ese es el detalle. Porque uno viene y se cierra, no, yo soy así y así me voy a quedar. Uno no puede cambiar, dice la gente, uno no puede cambiar la forma de uno, no puede cambiar la forma de la gente. Pero Jesús a eso vino, a cambiar la gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo vino a cambiar? Porque es que así no vamos a estar en la eternidad. ¿Cómo vamos a ir allá con esa naturaleza vieja? Con el animal el animal pues, ¿cómo vamos a llegar así? No se puede. Entonces, como dice, para cambiar sus actitudes, pero eso es lo que uno no quiere, es cambiar la forma que uno vive, que uno cree. Porque uno cree que está bien. Ese es el detalle. Pero cuando viene Jesús y nos dice, ¿pero cómo viene Jesús? Dice, pues como la gente cree, que viene así el espíritu, que uno está dormido y se le aparece ahí un espíritu a hablarle. No viene así. Jesús viene de la misma manera que ha trabajado todo el tiempo, a decirle a través de otro hombre. Pero como lo más difícil es que un hombre le cree a otro hombre. Entonces, ¿cómo el otro hombre, cómo el pastor me va a venir a decir que yo cambie? Ese es el detalle, ¿va? Dice, para cambiar sus actitudes, cambiar sus costumbres. Y hasta en cositas sencillas, de cómo porque hasta la Biblia lo menciona, de cómo lavarse las manos, una costumbre que se puede ver tan insignificante, Pero ahí está, dice, cambiar su costumbre, cambiarles la vida. Ellos no quieren tener nada que ver con eso. Quieren vivir como ellos quieren y quieren seguir viviendo como siempre lo han hecho. Pero aún así, muy religiosos, como alguien que viene aquí y aquí está, gloria a Dios, levantando las manos, o en cualquier iglesia, pero a la hora de la salida, no tocan nada de la palabra. Pues nosotros sabemos, nosotros los varones después de que salimos, nos reunimos, hablamos de lo que el pastor ha predicado, hablamos qué, pero en otras iglesias que nomás salen a jugar fútbol se van. A jugar fútbol, a hablar cosas que ni el domingo pues, porque debería de ser toda la semana, pero ni el domingo, que es el día que se está ahorrando la resurrección, se van a jugar fútbol, se van allá al cine, etcétera. Dice, y aún así muy religiosos, dice, ir en una iglesia y ser miembros de ella, pudiendo ir el domingo en la mañana o cuando sea y recibir un sermón de 15 minutos del pastor, que los despida medio satisfechos de haber cumplido con su religión semanal. Entonces ya esa nomás es para medio satisfacerse uno. Decir, ya, como quien dice, ya apacigué la conciencia. Ya fui un ratito a la iglesia, hoy ya estoy bien, hoy ya estoy bien con Dios. Dice, de haber cumplido con su religión semanal, con eso basta. Vuelven y hacen lo que quieren el resto de la semana. Cada quien va buscando hacer lo que ellos quieran. Pero cuando viene Jesús en el poder de su resurrección a decirle no hagan eso, o hagan esto, o hagan lo otro, ya no les gusta. Vamos a leer, miren, en el 73 de Realidades. Dice, Jesús trajo a Dios a las vidas humanas. Dios se hizo humano. Ya ven la acusación que le estaban haciendo a Jesús. Tú siendo un hombre, le dice, y ya te haces Dios. Mentira, era Dios ahí. Dice, cuando Jesús nació, Dios se hizo hombre para poder tener compañerismo con el hombre y en el hombre. Dice, ¿para qué? Para lograr un propósito, es decir, traer al hombre lo que Dios es, no a lo que es alguna iglesia, sino lo que Dios es. Jesús vino para presentar a Dios al hombre y el hombre no quiso. Dice en el 74,
Y el Espíritu Santo viene hoy de la misma manera. Pero ¿cuál es la misma manera de la que viene el Espíritu Santo? Es a través de un hombre. Para presentarle a Dios al hombre. Pero el hombre, dice, quiere ir a una iglesia. Eso ahoga su pensamiento. Él no puede comprender eso. Y debemos aprender que a Dios no se le conoce por una concepción intelectual. Se le conoce a Dios por el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es morir al yo. Morir a la naturaleza humana. Cuando se muera a la naturaleza humana, se va a ver a Dios de verdad. Dice, se conoce a Dios por el nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo y de ninguna otra manera. Entonces ahí no tenemos salida. No tenemos salida porque no da otra cosita. No se puede conocer por esta otra cosa. No dice nomás por el nuevo nacimiento. Jesús dice, la Biblia nos dice claramente, nadie puede llamar a Jesús el Cristo sino solo por el Espíritu Santo. Y si usted no ha recibido el Espíritu Santo, usted no sabe que Él es el Cristo. Porque esa es la única manera que Él se revela. Pero no dice, ¿verdad?, que Él se reveló ahí atrás, sino que Él lo trae para el presente. ¿Y cómo es que se revela Jesús hoy en el presente? Dirían, no, el profeta, dirían algunos que sí creen que el profeta es deidad. No, el profeta, pues sí, pero el profeta no está aquí. El profeta no está aquí con nosotros, está su mensaje. Entonces nosotros vamos a seguir el mensaje. ¿Y quién es el que nos está dando el mensaje? Pues el pastor. Vamos a leer, mire, 77, el mismo mensaje. Dice, ahora cuando Dios puso al hombre aquí y en los días del Señor Jesús, Él le dio al hombre un verdadero mapa de la ruta de su poder. Entonces, ¿cuál es el mapa que dio? Pues el mapa es la Escritura. Ese es el mapa que Dios dio y vamos a ver a qué lleva ese mapa. Porque, bueno, ya no lo voy a traer con mapa así de carta porque hoy todos usamos el teléfono. Entonces el mapa, cuando usted va manejando, cuando vamos a una cita, uno pone la dirección y el mapa va, aquí gira a la derecha, gira a tal lado. Le dice, aquí va a llegar a este punto y de aquí vas a hacer así. Entonces es lo mismo. Dice, ahora, ¿a qué nos apunta el mapa de la ruta? Dice, ellos deberían haberlo sabido. Jesús dijo en los días cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él les dijo, hipócritas, dijo, ustedes pueden discernir bien el cielo cuando dicen que está nublado y rojo, que en la mañana habrá mal tiempo, la escritura que les leía. Y si hay buen tiempo pueden discernir el cielo, pero las señales del tiempo no las pueden discernir. Si me hubieran conocido a mí, hubieran conocido mi día. Entonces, ¿a qué les estaba apuntando el mapa? Les estaban apuntando a Él. A Jesús estaba apuntando el mapa. Dice, ¿no dice la Biblia que estas cosas sucederían cuando Él venga? ¿No lo profetizó Isaías? ¿No hablaron de ellos Jeremías, Ezequiel, todos los profetas menores? Dice, todo ese mapa de ruta apuntando directo a ese solo destino. Apuntando al destino que era Jesús en ese tiempo. Y cuando Él vino, ellos ya habían llenado sus iglesias de credos y cosas, al punto que fallaron en ver la realidad por la que Él vino, que era traer a Dios en hombre, formar a Dios en hombre, para unirlos de nuevo. Pero eso fallaba. Pero ¿cómo lo traeríamos para nosotros? ¿O cuáles son las señales o la ruta para identificar lo que nos está mandando el mapa?
Yo pienso, pues tenemos que saber y vamos a ver a unas escrituras, ¿va? Unas escrituras que pues son conocidas, son unas que anoté. Vámonos si quieren primero vámonos a San Juan. San Juan 14, 26. Bueno, leamos el 20 primero. Dice, en aquel día vosotros conoceréis, y el profeta dijo que ese día era este día. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que guarda mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré también, y me manifestaré a él. Vámonos al 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. ¿Qué es lo que ha venido a hacer el profeta? A recordarnos todo, a revelarnos todas las cosas. Eso es lo que dice. Vámonos a Hebreos. Hebreos 4, 12. Dice, bueno, esta escritura conocida por todos, ¿va? Yo creo que de memoria nos la podemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es otra parada del mapa, por decirlo así. Es otra parada del mapa. Porque ¿qué es lo que ha venido, o quién es el único que ha venido a cumplir esta escritura? Es el profeta. Porque nosotros que hemos escuchado también la cinta y vemos cuántos discernimientos hizo él. El discernimiento que hizo afuera de la iglesia. Nadie más ha hecho eso, aparte de Jesús. Vámonos, otra parada del mapa, Zacarías 14, 7. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Amén. Vámonos a, esta es otra, esta isla me llegó esta escritura. Vámonos a Isaías 49, 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Amén. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Vámonos, San Juan 16, otra parada. Amén. San Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No a un poquito de la verdad, sino que a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, estas son unas paradas del mapa. Vámonos en el pecado imperdonable, párrafo 193. Dice, miren, Isaías el profeta dice, Jeremías, todos los profetas dijeron, cuando venga el Mesías, este será él. Jesucristo era la palabra de Dios, ¿correcto? Rechazarlo a él es la palabra, ¿verdad? Amén. Pero otra vez lo vuelve a poner en presente. Rechazarlo a él, no dijo, rechazarlo a él era el problema ya, o sea, en el pasado, sino que lo trae para el presente. Porque la gente nunca va a rechazar a Jesús
allá hace los 2000 años, cuando Él vino en carne. Sino que la gente lo va a rechazar hoy. A veces ni cuenta se puede dar la gente cuando lo rechaza. ¿Por qué? Porque están viendo, van a ver, no van a ver la palabra, sino que van a ver a la persona que les va a hablar. Dice, en el principio era el verbo, en el 194 del pecado imperdonable. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí estaba la palabra escrita de Dios manifestada aquí, como la palabra de Dios en la tierra. Cada palabra suya que Él habló fue la Biblia. Cada párrafo que Él pensó fue la palabra escrita. Amén. Él fue la palabra de Dios. Y cuando la palabra escrita estaba declarando que Él era la palabra, y cuando Él se manifestó aquí en la tierra y esas personas miraron la palabra y lo rechazaron. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque ellos perderían su prestigio, pues tenían que renunciar a su iglesia. Entonces ahí estaba la palabra de Dios. Y más de alguno ha de haber dicho eso, ha de haber visto algo en Jesús, de quién era de verdad, pero no por el amor, sino por la cosa de estar ahí codeándose con los grandes, por decirlo así, rechazó a Jesús. Dice en el párrafo 85 de Realidades, dijo, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y mi Padre en mí, y en vosotros, y vosotros en mí. Él vino a unir a Dios al hombre, pues el hombre fue hecho ayudante de Dios, y Él mismo vino a ser un Dios en la tierra. ¿Quién más vino a ser un Dios en la tierra? El hombre. El hombre vino a ser. Y la gente se molesta a veces, porque nuestro pastor dice eso, que nosotros somos dioses. Y el profeta aquí lo está diciendo. Él mismo, o sea, yo mismo vine a ser un Dios aquí en la tierra. Pero dice, Él perdió su origen por el pecado. Y la sangre de toros y machos cabríos no pudo expiar ese pecado. Pero como la cosa vino pues al hombre, a la carne, porque por ahí entraron, como el extracto que nos mandó el pastor un día de esto, que cuando pasó el pecado entró lo que era todas las enfermedades, todo ese tipo de cosas para el cuerpo. Pero en el alma yo no dejo de ser un Dios. Sí, amén. Y el cuerpo no es el que se va a estar en la eternidad, sino que mi alma va a ser. Entonces yo por eso no dejo de ser un Dios. Dice, así es, pero Él perdió su origen por el pecado, y la sangre de toros y machos cabríos no pudo expiar este pecado. Pero la sangre de Jesucristo pudo hacerlo. Dice en el párrafo 92 de Realidades. Jesús de Nazaret, cuando estuvo aquí en la tierra, la gente lo siguió muchas veces por los panes y peces y todo eso, y por lo que podían conseguir de él. Pues pasó lo mismo con el hermano Branham. Cuando él estaba haciendo los milagros, cuando estaba ayudándole al cuerpo de la gente, toda la gente estaba bien feliz. Ahí andaban con él, llenaba estadios de miles de personas. Cuando Jesús de Nazaret estuvo aquí en la tierra, la gente lo siguió. Lo siguió muchas veces por los panes y los peces y todo eso, y por lo que podían conseguir de él. Y él se los permitió, les dio chance que anduvieran ahí. Su popularidad comenzó a crecer una vez, como lo que les decía el profeta. Su popularidad empezó a crecer, llegó a ser bien conocido, porque oraba milagros, levantaba a los muertos y todo eso que hacía. Y entonces dice, un día él reunió a la multitud después de haber alimentado a 5,000, obrando milagros. Él que de un par de pececitos sacó para 5,000 gente. Se fue al otro lado del lago. Un grupo se reunió siguiéndolo a él,
viniendo con él, y él les dijo, ¿por qué habéis venido? No por el milagro, dice, sino por los panes y los peces, por eso habéis venido. Dicen, algunos pensaron que se perderían de algo, ustedes saben. Si ellos no iban a ver lo que él hizo, pero formar parte de eso, no, Señor. Y aquí cómo podría ser, va, porque siempre nos ha dicho reunirnos con el pastor, llamarle y todo eso, va. Pero aquí la gente lo habían seguido a Jesús, habían ido a hacer, y podía decir, no, pues él lo andan siguiendo, son parte de él. Pero no, ellos estaban buscando un beneficio. Pero aún andando ahí y no eran parte de la cosa que Jesús estaba haciendo. Dice, entonces Jesús en ese mismo capítulo 6 de San Juan comenzó a establecer el evangelio y ellos se ofendieron de él. Y desde ese momento su fama comenzó a decaer, bajó, dice. Él ya no era el mismo. ¿Por qué? Porque al principio había aventado la carnada para atraer a la gente a él. Pero cuando viene y los empieza a reprender, como llegó al templo, usted creo que nos ponía el ejemplo el miércoles o el pasado, llegó al templo y la gente, si usted se pone a pensar, ellos estaban haciendo algo que no era malo, porque estaban vendiendo, ellos estaban comerciando los animales que iban a servir para ser sacrificados, lo cual era la ley de Moisés. O sea, estaba bien. Si se pone a pensar, pónganse en eso, porque pueden decir, no, Jesús llegó enojado y todo eso. Pero estaba bien de un punto de vista lo que ellos estaban haciendo. Pero ¿qué llegó Jesús? Llegó Jesús a sacarlos a puros garrotazos a la gente. No llegó y les dijo, miren, sálganse aquí, que no se puede algo así. No, llegó a darle. A aventar las mesas, a aventar todo lo que habían hecho. Y eso fue lo que la gente, una parte, no le gustó, porque no entendían de la manera de la que Dios estaba trabajando. No, que ellos seguían lo que se les había sido enseñado. Porque no siguieron el mapa. Porque no vieron lo que decía el mapa, entonces ellos se fueron, siguieron lo que ya estaban haciendo. Se les pasó por alto ver el mapa. Como cuando uno se pasa, me pasé de aquí de la calle, así fueron ellos. Pero el punto es que uno se puede regresar, ¿va? Pero ya ellos no se pudieron regresar, porque ya lo rechazaron a él. Dice, entonces Jesús en ese mismo capítulo 6 de San Juan comenzó a establecer el evangelio y ellos se ofendieron con él. Y desde ese momento su fama comenzó a decaer, él ya no era el mismo. Igual dice, y al igual, párrafo 94, el que le sigue, dice, y al igual que un predicador moderno o alguien, si les dijeran, dice, esperen un minuto, usted está ofendiendo a la gente con su predicación, no debe de hacer eso. Y un predicador moderno diría, dice, sí, tal vez sea mejor que observe lo que dice el credo, ven, o que no les diga nada, o que no lo regañe por algo malo que están haciendo. Será mejor que observe para ver lo que dice la iglesia sobre eso, porque podrían echarme. Eso es lo que un predicador moderno diría, o un predicador que no cree el mensaje, porque podrían decir, o alguien me dijo una vez, sí, pero el hermano Elías, ese fue Jesús el que fue así, porque yo le ponía el ejemplo de que cuando se fueron los 70 y los otros estaban ahí, les dijo, ¿y ustedes no se quieren ir también? Yo no los voy a ir a buscar, les dice Jesús. Entonces podrían decir, no, pero ese fue Jesús. Pues sí, pero no se supone que Jesús es hoy también, pues. Jesús es hoy también, Él puede decir lo mismo. Puede reprender a quien sea. Dice, observe, dice, lo que dice el credo, ven, será mejor que observe para ver lo que dice la iglesia sobre eso, porque podrían echarme, o podrían, o la gente se podría de ir. Dice un pastor, si yo le digo a esta gente que se arregle, que no haga tal cosa,
que se le quite o hacer algo para... Porque como decía la escritura que les leí al principio, ¿va? El problema básicamente no es tanto lo de afuera, ¿va? Porque por afuera yo me puedo mostrar un santulón, me puedo mostrar que no hago, que así, que yo soy buena gente y etcétera, ¿va? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hay por dentro, adentro de mí? Así es, Señor. Entonces lo que Jesús quiere es que nosotros cambiemos lo de adentro. Amén. Entonces, ¿cómo va a ser esa cosa? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder cambiarlo de adentro? Tiene que haber una reprensión para cada uno de nosotros. Porque si alguien es orgulloso, va a haber que quitarle ese orgullo. Pero el problema es cómo viene la forma de quitarle el orgullo. Ese es el problema. Porque pueden decir, no, si Dios viene y me habla, Dios personalmente, yo con todo gusto me quito el orgullo. Pero si viene el hermano Elías a regañarlo a uno, ya no le gusta. ya no le gusta, porque es un hombre. Pero es como decía aquí, es la manera de que Dios trabaja, la manera es a través del hombre. Dice, hablando del predicador, dice, en el 95 dice, nuestro Señor no fue así. Nuestro Señor vino a hacer la voluntad de Dios solamente. Siguió la palabra. Y cualquiera que tenga a Dios, seguirá el mismo camino. ¿Se detuvo él? No, Señor, dice. Y este es para el pastor, yo sé que él no lo necesita en el sentido porque él va a seguir. El hermano Elí va a seguir con la palabra. Pero aquí está como diciendo, no, pues, usted siga. Usted siga, dice. Porque aquí dice, más adelante dice, muchos ya no le seguían, se alejaron de él. Pero él iba en el camino, iba siguiendo la palabra. Nuestro Señor no fue así. Nuestro Señor vino a hacer la voluntad de Dios solamente. Siguió la palabra. Y cualquiera que tenga a Dios, seguirá el mismo camino. ¿Se detuvo él? No, Señor. Sin embargo, su popularidad decayó cada vez más. Muchos ya no le seguían, se alejaron de él. Al siguiente capítulo, otros más se fueron. Y al siguiente capítulo, más se fueron. Pues lo mismo que ha pasado con nosotros. Yo no estuve con los anteriores que vinieron y después se fueron, sino que estuve con los últimos. Pero se fueron. Entre más vamos acercándonos a la palabra, la gente se va yendo. Porque como dice la otra escritura, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Y vuelvo y digo, no, pues no nos dejan en paz, solo nos pasan sacando ahí que nos fuimos y todo eso. Pero hay que poner un ejemplo. No le queda de otra. Dice, nuestro Señor no fue así. Él vino a hacer la voluntad de Dios solamente, siguió la palabra. Y cualquiera que tenga a Dios seguirá el mismo camino. ¿Se detuvo él? No. Sin embargo, su popularidad decayó cada vez más y muchos ya no le seguían, se alejaron de él. En el siguiente capítulo otros más se fueron y al siguiente otros más. ¿Dónde iba él? De camino al Calvario. ¿Pero alguna vez se detuvo? No, Señor. Él nunca cedió en la palabra de Dios en lo absoluto. Apuntó directamente por el camino, avanzó con el mapa de la ruta. Él ya había un camino para él y ese camino debía de recorrer. En el 96, todo cristiano nacido de nuevo tiene frente a usted un camino establecido y usted tiene que seguir ese camino. Pero el camino no va a venir, no le va a venir uno a la mente, que me tengo que ir por acá, porque no es la posición de nosotros. ¿Cuál es el camino que Dios nos ha dado para nosotros ahorita? Esa es la pregunta. Dios lo marca, está marcado por sangre, y el Espíritu vive en la sangre, porque a través de la sangre viene la vida. La célula de la sangre es la célula de la vida. Ahora dice, entonces nosotros
lo seguimos a Él y vemos cómo el mapa de la ruta nos dirige, nos muestra por dónde vamos. Siempre ha sido así. Es la manera que Dios ha provisto para nosotros. La palabra es la manera provista de Dios. En el mensaje del mismo, párrafo 99, dice, el programa de Dios es el Espíritu Santo. Es la manera que Dios ha provisto para hacer las cosas. Ahora fíjense en esto. En los días de Noé, el programa de Dios, dice, siempre es un camino perseguido. Por eso es que la gente no lo quiere, porque no viene de la manera que ellos piensan. En los días de Noé, dice, ellos tenían religión, la habían tenido por 2000 años, como nosotros hemos tenido el cristianismo. Y hubo críticos como lo hay hoy. Y en los días de Noé, ¿qué sucedió? Vemos que Noé se paró en esa única puerta del arca y construyó un arca que iba contra cualquier ingenio humano. Nunca había llovido. Como nos fuimos para allá y nos pusimos en los zapatos de la gente ahí, pongámonos en los zapatos de la gente ahí donde Noé. Nunca había llovido en ese tiempo. Ellos no conocían que eran lluvias. Y viene un hombre, no venían varios, sino que un hombrecito, pongámoslo así, insignificante, un hombrecito, y viene a decir, aquí va a llover, arrepiéntanse. Y la gente, ¿qué le iba a creer si ellos nunca habían visto eso? Así es, Señor. Dice, ¿qué sucedió? Vemos que Noé se paró en esa única puerta del arca y construyó un arca que iba contra todo el ingenio humano. Nunca había llovido, no había habido una nube en los cielos, pero Dios dijo que iba a llover. Esa era la palabra de Dios. Dios dijo, prepara un arca, y Noé preparó el arca y se paró en esa única puerta y predicó salvación. Y ese es el único remedio para la salvación. El único remedio para la salvación que había en los días de Noé era seguir a Noé. Amén, amén. Seguir lo que el hombrecito que estaba en contra de todo el ingenio humano, seguirlo a él. Pero como no pudieron ver al hombre, todos se ahogaron, todos se murieron en el diluvio. Dice, ¿qué tipo es para hoy? Hay una puerta que conduce a Dios y esa puerta es Cristo. Amén, amén. Jesús va. Sí, Señor. Cristo Jesús. Pero oiga lo que dice. Después dice, Cristo es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Sí, Señor. Entonces, ¿quién es la puerta? ¿O quiénes somos las puertas? Nosotros somos las puertas. Es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y nosotros nos paramos en la puerta del arca de Dios, del Espíritu Santo, y predicamos, este es el camino. Amén. El mismo plano por el que todos los demás deberían venir. Dice, Noé era el camino provisto por Dios. Y en los días, dice, de la liberación de Egipto, Moisés era el camino de Dios. Ven, un misterio sobrenatural. Así es, Señor. Pero, ¿cómo va a ser un misterio sobrenatural si eran hombres comunes y corrientes Así es. los que estaban ahí? Amén. Eran hombres comunes, pero aquí dice, es un misterio sobrenatural, dice, un camino. Ven, es sobrenatural por lo mismo que le dijo Jesús a Pedro allá. No te lo reveló, dice, porque le preguntaron, y ustedes dicen que ¿quién dicen que soy yo? Y le decían, unos eres Elías, otros, y así. Viene y le dice, no, tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, por eso es un misterio sobrenatural, Así es. porque tiene que ser revelado por Dios para poder encontrar el camino. Dice, ven, Noé tenía algo que era diferente. Noé tenía una religión diferente a todas las demás. Él tenía la palabra de Dios y la gente no estaba acostumbrada a la palabra de Dios. Ellos tenían sus credos, tenían lo que querían.
Así que eran los credos que ellos escuchaban y no la palabra. Pero Noé tenía la palabra. Dice en el párrafo 110. A Dios siempre le gusta trabajar a través del hombre. Es el programa de Dios trabajar a través del hombre. ¿Lo creen? ¿Creen ustedes que ese es el programa de Dios? ¿Trabajar a través del hombre? Dios trabaja a través del hombre. Él hizo al hombre su ayudante en la tierra. Hizo al hombre un Dios menor que él. Amén. Si para eso que se ofende, que dice que somos dioses, otra vez dice aquí que somos dioses. Como lo de la cucharadita del mar, ¿va? Dice, Dios es el mar. Y el mar tiene sus propiedades, ¿va? Todo el mar. Dios es la inmensidad del mar. Y uno, o sea, yo, usted, cualquiera de nosotros aquí, es una cucharadita de ese mar. No, pero dicen, qué poquito va una cucharadita. Pues sí, pero el problema es que la esencia de esa cucharadita es la misma que la de todo el mar. Amén. Dice, hizo al hombre un Dios menor que él. Dice en el mensaje perseverante. Dice, ahora, nosotros que creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios, nosotros creemos que ella es la revelación completa de Jesucristo, revelándose él mismo en el Antiguo Testamento por los profetas. Dice, Dios dándose a conocer a sí mismo a través de su Hijo, Cristo Jesús. Y él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Él fue crucificado por nuestros pecados y murió. Fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y aquí está de nuevo, en la forma del Espíritu Santo, Dios morando. En un tiempo era sobre nosotros, en Cristo. Dios con nosotros, ahora Dios en nosotros. Es Dios obrando para nuevamente estar en el hombre, para adorar o ser adorado a través del hombre. Imagínense la gente que nos critica, que dice que adoramos al hermano Branham. Pero ¿cómo está diciendo? Dice, o ser adorado a través del hombre. O sea que a Dios lo podemos adorar a través de él. Porque es Dios ahí morando. Entonces, adorado a través del hombre. La agencia de Dios. Dios no hace nada sin que el hombre sea su agente o su ayudante. Dice, párrafo 160 de Realidades. Dice, suena tosco, pero a la gente no les gusta. Porque el hermano Branham ahí les estaba diciendo algo fuerte a la gente. Y me hubiera gustado leerlo, pero no sé si lo tengo, fíjense. Pues sí me hubiera gustado leerle, para que vean. Aquí está, ¿ven? Le tomé una captura. Porque sí me hubiera gustado leerle, porque el problema es, de verdad, que como lo mismo que en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y hoy la gente tiene una idea de cómo era Jesús. Y ahora con el profeta, unas personas dicen, no, pero el profeta dijo que nos amáramos unos a otros, que que no decirle nada, que el profeta era suavecito y cosas así, va. Y a los hermanos creo que ya lo leí, que hoy he encontrado este extracto. Hoy lo voy a volver a leer y vean que no era tan suavecito el profeta, va, como unos lo creen, va. Dice en el 158 de las Realidades, dice, he visto algunos hombres que pesan 113 kilogramos, unos grandes hombrotes, y sin una onza de hombre. Dice, nunca será tan fuerte como un caballo. A veces no tienen ni el sentido común de un caballo. Así es, Señor. Ponga atención a lo que el profeta le estaba diciendo. No tienen ni el sentido común de un caballo. Así que, de cómo un caballo ve las cosas. Un caballo sabe más. Ahora dice, esa es la verdad. El caballo tiene más sentido común.
Imagine cómo le estaba diciendo a la gente, o sea que no llegan ni a caballo, le estaba diciendo el profeta. Cuando se trata de asuntos de la vida, dice, y llamamos, ahí le cayó a los hombres, ahí le va a caer a las mujeres, dice. Y llamamos a una cerda, la llamamos puerca, y un perro hembra, una perra. Y muchas veces, muchas de estas mujeres de caras bonitas de por aquí son más bajas a los ojos de Dios 10 millones de veces que cualquier perra o puerca. Sí, Señor, así es. Véngame. Sí, póngase a pensar, póngase a pensar. El Espíritu Santo de Dios, Dios diciendo eso ahí. Entonces, ¿por qué cree que la gente mejor se le fue? Dice, suena tosco, dice, siguiendo lo que le leí. Suena tosco, por eso a la gente no les gusta. Por eso, dice, cuando Jesús les dijo la verdad, ellos se alejaron de él. Pero la hora ha llegado, y ahora es, cuando el Padre desea algo que le adore a él en el Espíritu, y que camine en el Espíritu, y viva en el Espíritu, y que diga la verdad. La verdad siempre o libera o ata. Cuando a uno le dicen la verdad, lo va a liberar o lo va a atar más de lo que ya estaba. Si usted está atado, dice, si usted está atado, entonces no es libre. Si usted es libre, no vivirá de esa manera. Bueno, dice, bueno, yo tengo el Espíritu Santo y sigue viviendo de la misma manera. Algo le ha dice, algo le ha pasado. Usted nunca recibió el Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés. Eso le hace diferente. Ustedes dicen en poseyendo las puertas del enemigo. Si quieren, pónganse de pie, vamos a ir terminando. Dice en poseyendo las puertas del enemigo, después de la prueba. Párrafo 144 dice. Ustedes dicen, ¿por qué los reprende? El amor genuino es correctivo. Dice párrafo 145, si su hijo está sentado en la calle y usted dice, bueno, ahí está sentado Junior, él no debería de hacer eso, pero no quiere lastimar sus pequeños sentimientos. Lo pone ya con los hijos de uno. Usted no lo ama. ¿Por qué? Porque si uno ve que el niño o su hijo está en peligro de algo y no lo reprende. Mire, por eso es que hay tanto maleante hoy, tanto marero. Porque póngase a pensar, hoy aquí en este país, que yo me he dado cuenta, no se le puede decir nada a un niño. ¿Qué pasa? Después los niños medios crecen y les enseñan de que si el papá los regaña o les pega sus hinchazos, que llamen a la policía, ya no pueden hacer nada. Y por eso es que hay tanto maleante hoy. Porque como no los pueden regañar, ellos hacen lo que quieren. Entonces dice, él no debe de hacer eso, pero no quiero lastimar sus pequeños sentimientos. Usted no lo ama, él va a morir ahí. Si usted lo ama y lo entra y le da unas nalgadas, usted hará que él obedezca. Así hace Dios. El amor, dice, es correctivo. Y ese amor es genuino. Cuando un predicador, dice, se para y permite que ustedes, las mujeres, se corten el cabello y usen pintura y esas cosas y no las corrige, ahí no hay amor genuino. Pues no reprende eso. Y permite que ustedes, los hombres, se casen 3 y 4 veces y todas estas otras cosas y que sigan así como si nada. Ahí no hay amor genuino. Si un pastor, porque un pastor es para guiar a las ovejas. Si un pastor no reprende o no hace que ellas o que nosotros sigamos el camino, no es amor de verdad. Porque si no es puro interés, como decía el otro extracto que decía, se fueron, se van a ir, la gente se va a alejar y dice, no, se va a ir la gente, mejor no les voy a decir nada. Mejor hoy no me voy a meter con ellos porque si no se van a molestar, se van a ir y me van a dejar sin billetillo, ¿va? Pues sí. Y dice aquí,
Ahí no hay amor genuino. Dejan que ustedes se unan a una iglesia y les den palmaditas en la espalda y los sofocan con algún credo. Luego, dice, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer, unirse a la santa iglesia. Sofocan con algún credo, o ahí no hay amor. O sucede que el hombre mismo está tan completamente perdido que él no lo ve. El amor genuino es correctivo y lo trae de nuevo a la palabra de Dios. Amén. Así que este es el mensaje que les traía en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Demos nuestro rostro. Padre Celestial, te agradecemos, amado Dios, por este tiempo que nos has dado, por poder permitirme, Señor, compartir estos extractos con mis hermanos, Señor. Señor, esperando la verdad de que pueda ser de ayuda, Señor, haya llegado, Señor, a los corazones que necesitan, Señor, un tipo de mensaje así, Señor, de lo que tu profeta dijo, Señor. Igual así, Señor, con los hermanos de la internet, Señor, de que haya podido ser de ayuda, Señor, que haya podido llegar al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Despídonos con bien hacia nuestros hogares, Señor. Que vayamos, Señor, meditando en esto que hemos leído en esta mañana. Gracias, Señor, lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén.